Shalom, Shabbat Shalom. La paz de nuestro Padre Celestial y el amor de Yahoshua, nuestro Mesías, le bendiga y les guarde. Le damos gracias al Todopoderoso por estar aquí reunidos en esta primer sesión, tanto local como internacional, a través de esta herramienta Zoom, que nos permite y que sea de gran bendición. El propósito de estar reunidos en esta tarde de Shabbat es compartir lo que es el hebreo desde el punto de vista de estudio bíblico, por el cual requiere de nuestra parte atención, esfuerzo, dedicación y amor para que podamos sacarle el mayor provecho posible, ¿verdad? Entonces, como Asamblea Yeshua Metsuda es un privilegio, un honor que nos facilita nuestro Padre Celestial de compartir aquello que también nos ha sido compartido por otros hermanos, y así sucesivamente cada uno de ustedes puedan ser esa herramienta que invite a otros a enseñarles sobre el idioma hebreo. Hermano Francisco está con nosotros para que nos pueda apoyar con las filminas, con las diapositivas. Sí, claro que sí, mi querido hermano. Shalom para todos. Y bueno, ya le voy entonces adelantando las diapositivas. Amén. Nos pasa la siguiente diapositiva, por favor. Como ven aquí, Shiur Ibrit Mikrayot, clase de hebreo bíblico. En esta primer clase vamos a tocar dele clic, hermano, los aspectos generales que vamos a estar para el estudio bíblico, ¿verdad? Así que en esta etapa no vamos a entrar a escritura ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente vamos a tomar en cuenta aspectos muy específicos. Queremos dar por sentado que estas clases no son para ser un hebreo parlante, sino como una herramienta de ayuda para nuestro estudio bíblico, o sea, el estudio del Tanakh, de la Torah, ¿verdad? Así que tengamos eso presente. Y van a haber otros componentes y elementos que vamos a estar tocando poco a poco. Pasemos a la siguiente filmina, hermano. Dele clic nuevamente. Como ven allí, ahí tenemos un cuadro, ¿verdad? Que contiene una tabla de reconocimiento de escritos. O sea, en este orden de estudios del idioma hebreo, nosotros vamos a tocar puntos de interés como son los siguientes: el origen lingüístico de la Torah, sus cambios a través de la historia, lengua semítica y lengua yahudí. En primera instancia, el origen lingüístico de la Torah. Nosotros actualmente tenemos en nuestras manos, en el caso de nosotros como hispanohablantes, ¿verdad? Traducciones, en este caso al español, de lo que contiene la Torah, lo que por los hermanos de Casa de Yahudá llaman los primeros 5 libros, que son Shemot, ¿verdad? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, que se les conoce en su nombre del griego y al español como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esto tiene un aspecto muy importante porque en el hebreo el nombre primero 5 está referente a las primeras palabras con que comienza cada libro o cada sección o cada sefer. Ahora vamos más adelante, vamos a desglosar porque se le llama sefer. Entonces, o rollos, ¿verdad? Que es lo más apropiado.
La Torá, nosotros tenemos las traducciones al español. Sin embargo, su origen, su lengua nativa es el hebreo. Y por ende, muchas veces obviamos en nuestro estudio bíblico, en la forma tradicional que lo hacíamos antes, no tomábamos de aprender algo para entender su idioma original. Segundo, de que muchas de las traducciones que han llegado a nosotros han venido de manuscritos del griego, ¿verdad? Y se han apoyado en libros como la Septuaginta, que fue la primera traducción del hebreo al griego, y esto históricamente hablando desde los tiempos de Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando 70 a 72, quien sabe un poco más, de eruditos yahuditas fueron llevados para hacer la traducción. Claro que este acontecer para muchos israelitas fue algo vergonzoso, traducirla a otro idioma. Sin embargo, entendemos que nuestro Padre Celestial es compasivo, y así como ha llegado a nosotros las traducciones aún al español, nos ayuda muchísimo. Y de allí entonces hacer lo que es la migración al idioma original. Eso va a denotar en cada uno de nosotros el aprecio por conocer la profundidad de la palabra de nuestro Padre Celestial, que es preciosa. Bien, asimismo también los escritos de la vida de Yahoshua, el ungido, el Mashiach, que es la palabra hebrea, conocido en el griego como Cristo, Cristos, ¿verdad? Muchos de los escritos de vida, como emisarios, están expuestas en el griego. Y se entiende que los emisarios, los apóstolos, se le dice en griego, ellos escribieron estas memorias en el idioma original. Hay pasajes en el libro de los Hechos en el cual Shaul, Pablo, les habla al pueblo, a los oyentes, en hebreo cuando su audiencia es hebrea. Y a otros les hablaba en el idioma de su localidad con el cual estaban formados, que para aquel tiempo, históricamente hablando, se trataba del griego, del latín, o sea, el italiano, el romano, por decirlo así, y también estaba el arameo, ya que desde mucho tiempo el idioma de culto para la Sagrada Escritura era el hebreo. Ahora bien, el hebreo ha tenido cambios. Es un idioma, una lengua milenaria, muy antigua, por el cual muchas de sus palabras hoy día han sido tomadas y prestadas. En la actualidad lo decimos por los cambios de tecnologías, ciencias y muchas cosas más que provienen de otros idiomas han sido introducidas en el hebreo moderno actual. Sin embargo, en el hebreo bíblico, hay muchas palabras que se dan en la escritura que no se están utilizando en el día a día del hebreo si uno viaja, por ejemplo, a Israel, ¿verdad? Por eso es que para los que enseñan hebreo, siempre hacen ese señalamiento. Aquel que quiere ser un hebreo parlante, le dan a entender que no van a estudiar hebreo bíblico. Van a conocer algunas palabras, pero no es un estudio bíblico a profundidad. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con una academia o algo universitario? Claro que nosotros no vamos a profundizar en ciencias, pero sí vamos a utilizar de ellas para revisar el contexto con el que vamos a estar haciendo nuestras anotaciones en el estudio bíblico. La Torá, que fue escrita en hebreo, como ven en la tabla que está presentada allí,
El lenguaje ha sufrido diversos cambios. Cambios, evidentemente, en este momento lo situamos con el grafismo, la forma en la cual se dibujaban las palabras, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, también posiblemente hayan sufrido cambios en la pronunciación. Eso lo vamos a denotar ahora más adelante, por el cual este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta en el estudio bíblico, en el estudio del idioma. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ser imparciales en cuanto a interpretación. Tenemos que estar vigilantes de lo más cercano a lo que el autor busca enseñar o lo que la historia y el contexto tratan de transmitir. Y para ello entonces es necesario que tengamos orden en este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, esto más adelante vamos a ir explicando un poco más, ¿verdad? En lo que es los cambios de el hebreo. Por ejemplo, está el proto-cananeo, que es lo que se hablaba en aquella región en la cual estaba situado toda la historia bíblica. Estamos hablando desde Babilonia, la tierra de Canaán, hasta Mitzrayim, Egipto. Entonces, todos esos lugares, geográficamente hablando, tenían ciertas similitudes. Habían variantes. Cuando nosotros leemos el libro de Bereshit, Génesis, nuestro Padre Celestial pone a Adán y a Jawá. Ellos hacen desobediencia y son echados, o sea, son expulsados por su degradación que tuvieron por desobediencia. Entonces, ellos tenían una lengua en aquel momento, una forma en la cual se comunicaban con el Padre Celestial. Al momento, algunos atribuyen que esta lengua sea el hebreo, pero no se tiene una información concreta y exacta de ello. Si hubo un idioma predecesor, nosotros podríamos decir que podría ser el hebreo primeramente, pero históricamente se le conoce o científicamente como proto-cananeo. De allí, entonces, se dividió, se expandió. Todos los pueblos fueron de aquí para allá y algunos se situaron, como lo dice Bereshit también, en ciudades como Babel, Nínive, que son ciudades antiguas, y allí ellos, estando en ciudades, ellos crearon lo que se le conoce como conocimiento de ciencia, conocimiento de matemáticas, conocimientos de agricultura, entre otras cosas propias de una gran ciudad. A la vez también incluyeron lo que se le llaman leyes morales, civiles y judiciales. También implantaron lo que es un término de escritura. Todos estos datos usted los puede revisar. Por ejemplo, hay un ejemplo del código de Hammurabi, que es para los tiempos de Abraham. Entonces, ya se tenía para ese tiempo un modelo de escritura. Por lo tanto, también un idioma, ¿verdad? En el cual se iba graficando estas palabras. ¿Y esto por qué? Porque todo esto se tenía que pasar de generación a generación y de gobernante a gobernante para que ellos conocieran de la historia del pueblo y pudieran hacer lo mejor para el pueblo y para su casa. Entonces, esto es o fuera de lo que hayan hecho con los propósitos de su corazón, ¿verdad? El fin, la finalidad de estas cosas era algo de bien. Sin embargo, algunos la utilizaron también para registrar eventos que no
son apropiados, ¿verdad? Sin embargo, como somos imparciales, solamente vamos a tomar las informaciones que sean válidas, que podamos verificar y que puedan servir para nuestro estudio. Entonces, la lengua semítica, que es lo que se conoce hoy día, esto se atribuye a lo que es la generación, conforme al libro de Bereshit, ¿verdad?, de la descendencia de Shem. Shem es uno de los hijos de Noah. Sepamos que Noah tuvo 3 hijos que son Jafet, Shem y Can, ¿verdad? Canaán. Canaán fue el nieto. Y entonces cada uno de ellos tenía la lengua que habían aprendido de su padre Noah, y de Noah con todos hasta, ¿verdad?, hasta Set, que fue el tercer hijo nombrado en la escritura de Adán y Java. Entonces, debemos de tener estas cosas claras para ayudarnos en lo que es el estudio de la genealogía del hombre y de los santos hombres que el Todopoderoso fue designando para el propósito del plan de salvación. Ahora, hoy día se conoce como la lengua semítica a las lenguas árabes, al hebreo y al arameo, ¿verdad?, que tienen cierto tipo de relación. Hoy día, la árabe y la hebrea son las que más se tienen en uso. El arameo se habla, pero con muy poca población. Se trata de rescatar este tipo de lengua. Inclusive en los tiempos de Josué se hablaba arameo. Esto tiene un orden histórico y bíblico del cual podemos conocer en el libro de Reyes y en las crónicas de los reyes de Israel. Por ende, todas estas cosas pueden ser corroboradas bíblicamente, por lo cual, como estudiosos, debemos de tenerlas presentes y hacerlas referencia. Ahora, la lengua yahudita, que es el cuarto punto en esta primer parte de los aspectos generales, hoy día, en la mayor parte del pueblo de Israel, por un asunto de credo y de política, se utiliza el término judío o yahudí. Eso, ya que para nuestros hermanos de casa de Yahudá y conforme a la Torá, al Tanaj, la casa de Yahudá ha permanecido hasta este día. Eso lo podemos revisar en las profecías, ¿verdad?, que el Tanaj presenta, como son: no se separará el cetro de Yahudá hasta que venga Shiloh, ¿verdad? Eso fue una profecía que Jacob dio a Yahudá y a sus 11 hijos que estaban junto con él. Asimismo también el Padre Celestial le dijo a David que no se apartaría de su casa una luz para Jerusalén y para Yahudá. Entonces, estas son profecías, palabras proféticas inspiradas divinamente, de la cual permanecen. En cuanto a nosotros, conforme a la alianza restaurada, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial hace la alianza renovada, como dice Jeremías 31, del 31 al 33, que hará una nueva alianza restaurada con la casa de Yahudá y con la casa de Israel. Habla de los dos. Y luego se sitúa en la casa de Israel diciendo: yo pondré mi Torá en su mente y en su corazón. Va a restaurar a la casa de Israel, pues esta se había dispersado. Ya esto lo pueden buscar en los libros de Reyes y de Crónicas, ¿verdad? Y fueron dispersos por el imperio asirio. Se dispersaron después con el exilio de casa de Yahudá por Roma, y
Israel se ha dispersado por toda la tierra. Ahora, el Padre Celestial está haciendo una obra maravillosa y Él está permitiendo que los que estamos siendo tomados de entre las naciones podamos profundizar en su palabra, ¿verdad? A través del idioma, por el cual, siendo injertados en casa de Israel, ¿verdad? Vamos a aprender el idioma. Actualmente, la lengua yahudita, como cita en el libro de Reyes, se estimó que sería el hebreo. Hay un pasaje en el que el capitán de la guardia del rey de Babel les habla a los yahuditas para atacarlos. Y estos hablaban hebreo y les hablaban a todo el pueblo en hebreo. Todas las cosas que decían que iban a hacer, asumiendo ellos que el Todopoderoso los había enviado. Y los israelitas que estaban ahí en el muro le decían a ellos: no le hables al pueblo en hebreo, háblanos a nosotros en tu idioma, en arameo, pues nosotros conocemos tu idioma, no nos hables en el idioma de Yahudá. Ahí ya se estima que la lengua yahudita, el hebreo, pasó a ser una lengua nacional. Entonces, eso ha sido hasta el tiempo actual. Hay diversas opiniones, aún entre el pueblo yahudita con respecto al hebreo, ¿verdad? De la cual algunos no lo estiman como la lengua que debería de hablarse hoy en Israel. Pues, para algunos estiman que eso tiene que ser restaurado es por el Mashiach y no por una persona cualquiera entre el pueblo, sino que tiene que ser restaurado por Mashiach. Esa es una de las cosas que ellos acreditan. Pero eso ya es para otro tema. Hermano Francisco, si nos pasa la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, hermano. Pulse allí, por favor. Bien. Como podemos ver ahorita, en nuestro orden de estudio, estamos viendo el grafismo. El grafismo que ustedes están viendo ahorita es el conocido como Ketab Ashuri, ¿verdad? La escritura asiria. Esta fue tomada y fue adjudicada desde que fue el exilio en Babilonia, ¿verdad? Con la destrucción del primer templo y el exilio de Jerusalén. Fueron llevados por 70 años y allá el pueblo, la casa del sur, el reino del sur, la casa de Yahudá aprendió muchas cosas de allá, también prosperaron en sus negocios y también sufrió cambio la escritura. Antes de esta se utilizaba otra tipografía, otra forma de escritura, la vamos a ver más adelante, que se le llamaba el paleohebreo, y antes de ella el protocananeo. Nosotros no vamos a entrar en el estudio de tales simbolismos porque ya eso sería tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Y ya eso sería un estudio profundo para poder aplicar. Nosotros vamos a empezar desde esta versión, que es la Ketab Ashuri o la escritura siria, para iniciar lo que es nuestro estudio y aprendizaje del idioma hebreo. Esta también se utiliza para lo que son los textos que se consideran sagrados. Eso lo vamos a ver posteriormente, ya que en el Israel actual, a pesar que utiliza el mismo hebreo, la misma forma, los diseñadores gráficos, vamos a ponerlo así, los creativos,
¿verdad? En su forma artística, han modificado las letras en el sentido de, para que se van más modernas, tecnológicas, que tengan un peso visual de atracción, etcétera. Eso también para publicidad, para propaganda, igual que ocurre con todas las tipografías en los demás idiomas, inclusive el idioma del el oriente extremo como China, Japón, ellos también tienen sus caracteres y ellos los han modificado a través del tiempo, a través de los artistas. En el caso de la escritura bíblica, ¿verdad? Se utiliza esta propiamente para los textos que son considerados sagrados. Eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos textos que se consideran sagrados, ¿verdad? Y vamos a hablar ya cuando entremos en la segunda clase de lo que es el Aleph Bet, lo que se le conoce al español como el alefato. En otros le llaman el alfabeto, ¿verdad? El Aleph Bet es por las dos primeras letras, Aleph y Bet, que la pueden ver acá en la pantalla, que son en el extremo izquierdo, ¿verdad? Superior. En el extremo izquierdo superior, ahí ustedes van a ver la letra Aleph y seguido la letra B. Cada una tiene su propósito. Vamos a hablar de eso durante el transcurso del curso. ¿Qué simboliza, por ejemplo, la Aleph? ¿Qué simboliza la Bet? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su valor o su significado? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Recordemos que esta parte es introductoria. Y así también vamos a ir viendo su valor numérico que ella tiene, que para algunos la expresan como numerología. O sea, que las palabras tienen un valor, un peso, un número. Eso ya implica otro tipo de estudios, pero que vamos a citar en algunas cosas porque pueden llegar a nuestras manos. Y entonces hay que saber manejar esa información con sensatez y con prudencia. Asimismo, también lo más importante de todo idioma es su pronunciación, por lo cual también vamos a estar prestando lo más posible oído y asimismo nuestra vocalización a la entonación de palabras. Para ello vamos a practicar palabras de las cuales actualmente solemos utilizar, por ejemplo, en el día a día, en la comunidad, entre los hermanos, nos saludamos con shalom, ¿verdad? Algunos dicen leitraot, otros dicen Elohim, entre otras palabras que ya se han vuelto parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, nosotros no podemos, como estudiantes del hebreo, no podemos verlo de esa manera. No podemos verlo de una manera muy romántica, ¿verdad? Sino tenemos que tener un entendimiento por el cual las estamos utilizando. Y eso también nos lo cita Shaul, Pablo, cuando nos dice que es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que muchas palabras sin entendimiento, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener amor a los hermanos, hermanas que van llegando a la asamblea, porque muchos no van a entender el hebreo cuando le estemos hablando. Por ende, acá por lo menos en la comunidad, en la asamblea, en esta célula del cuerpo de Mashiach, que es Yeshua Metzudah, nosotros motivamos y exhortamos a los hermanos a que si hablan una palabra en hebreo, que pongan su traducción entre paréntesis. ¿Para qué? Para que todos puedan ser edificados, ¿verdad? Muchas veces también compartimos canciones, halelot, alabanzas, exaltaciones, las compartimos en hebreo.
Y es muy bonito, las escuchamos y las disfrutamos y entendemos que estamos alabando al Todopoderoso, pero no hay entendimiento. Entonces, por ende, recomendamos que si usted comparte una alabanza, si la puede compartir en hebreo, en video, en audiovisual, que ésta tenga su traducción al español, lo más preferible, y que tenga también sus palabras en hebreo. Si tiene lo que ahora vamos a mencionar en la siguiente pantalla, lo que se le llaman los puntos vocálicos, eso va a ayudar a los hermanos que estén aprendiendo, que estén en el curso, y vamos a ayudarnos todos, porque así todos iremos aprendiendo y los hermanos que aún no están en el curso también se motiven a aprender y a compartir y a enseñar, porque de esto se trata, de todo aquel que tenga un corazón dispuesto, como estuvimos escuchando al inicio de Shabbat, que un corazón dispuesto es una mente, ¿verdad?, dispuesta a aprender, a cambiar, a renovarse, a tener un culto racional. Entonces nosotros podamos hacerlo siendo instrumentos del cielo para ellos. Entonces, si usted envía un audio en una Halelot, entonces si la puede conseguir la transliteración y la traducción, envíala por escrito y así los hermanos, todos vamos a poder aprender. Debemos de ir organizando y ordenándonos en las cosas que hacemos para que todos los que lleguen sean edificados. Inclusive el material que nosotros podamos exponer públicamente, del cual es gratuito, todo aquel que pueda descargarlo, imprimirlo, pueda ser bendecido, ¿verdad? Que nos exprese de sus labios, mira, todo está en hebreo, no entiendo nada, muy bonito, chao. Y su despedida es en palabra italiana. No, mejor que este hermano, hermana diga, wow, estos hermanos están bien organizados, estoy aprendiendo y, ¿verdad?, que sean bendecidos. Eso es lo que anhelamos para que el nombre de nuestro Padre sea exaltado por doquier. Bien, hermano Francisco, si nos ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Si le da, si pulsa ahí un momentito nuevamente, gracias, hermano. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la vida del hermano Francisco Araque, quien en este momento nos está apoyando con las diapositivas y quien es acá anciano en la Asamblea Yeshua Mexudá, con la motivación que el Padre puso en él, ¿verdad? Él fue partícipe para que nosotros también tuviésemos el amor por aprender el hebreo, por lo cual en este momento, gracias hermano Francisco, ¿verdad? Y asimismo también gratitud a los hermanos que estuvimos aprendiendo junto con él desde el inicio. Ya después invitaremos a los hermanos que estuvieron con nosotros para que ellos también den su testimonio sobre esto que ha llegado a nuestras vidas, para que cada uno de ustedes también sean bendecidos con estas cosas de aprender hebreo, aprender el idioma, ¿verdad? Y del cual no lo hacemos ni para jactancia, ni para creernos más que otros, sino para actuar con mayor humildad, ¿verdad? Para que podamos enseñarlo a todo aquel que quiera aprenderlo y tener entonces el tiempo y la disposición. Y sabemos que el Padre abra las puertas para que se pueda dar. En este momento, la diapositiva, como pueden ver en el orden de estudio, va a ser una de las secciones que vamos a aprender. Se le llama Haner Kudot. Haner Kudot son literalmente la traducción sería los puntos, ¿verdad? O los símbolos. Sin embargo, se le conoce en primera instancia como los puntos vocálicos, o sea, cómo reconocer cuándo decir una vocal, ya que el idioma hebreo no tiene vocal. Esto lo vamos a aprender ya para la segunda clase, así que si tiene inquietudes, váyalas anotando, ya que al final
podemos ir resolviendo algunas preguntitas, ¿verdad? Y las que no resolvamos, sabemos que pronto serán respondidas en cada parte y sección de este curso. Como ven allí, estos puntos, estos anecdotos, ¿verdad? Que se extienden, son muchísimos más de los que ustedes ven allí, se utilizan en el hebreo y se colocan tanto en la parte abajo, arriba, a veces a los lados, y en los códices, en los escritos, también se dan algunos tipos de instrucciones. Eso lo vamos a ver ya más adelante. También vamos a utilizar de lo que se le llama la matriz de lectura. Eso lo vamos a ver más adelante, con el que podamos reconocer algunas formas vocálicas en la palabra hebrea. La palabra hebrea, cuando se lee, no lleva estos puntos. Eso tiene un propósito y eso lo vamos a revisar más adelante. Así que, como estuvimos hablando en una de las sesiones anteriores que el hermano Héctor nos compartió, ¿verdad? En el llamado a las naciones, tenemos que ser como niños, ¿verdad? En este momento vamos a aprender a formar palabras, vamos a aprender a escribir MA, como dice nuestro hermano Francisco a veces, y vamos a formar la palabra mamá y vamos a aprender a decirla, ¿verdad? Y ya llegará un momento en el que podamos decir con cariño, ¿no? ¿Verdad? Como se pueda decir mamá también en hebreo. Bueno, vamos a seguir, a continuar. Sigamos con la siguiente diapositiva, hermano. Gracias. Excelente. Como ven aquí en esta diapositiva, esta va a ser una de nuestras primeras asignaciones que vamos a tener. Como ven allí, el tipo de escritura es un poquito más cuadradita, ¿verdad? Un poquito más utilizando reglas, utilizando un instrumento. Sin embargo, eso lo podemos hacer a mano, ¿verdad? Como ven allí, es una plana. Eso lo vamos a estar haciendo como parte de nuestra práctica. Y como toda práctica requiere, ¿verdad?, de sus repeticiones. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Uno hace pechadas, abdominales, lagartijas, trotar, ¿verdad? Uno da cierta cantidad de minutos de ida y de vuelta, si es caminata o si hace flexiones, se hacen repeticiones. Cada repetición tiene X cantidad de esfuerzos, ¿verdad? Sube, baja y así. Entonces, varias repeticiones. Y eso también se aplica aquí. Nosotros tenemos que aprender a escribir y eso va a cambiar nuestro paradigma, créanme. Va a cambiar nuestro paradigma. Paradigma es una palabra griega que significa cambiar nuestra mentalidad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda hacia la derecha, ¿verdad? Y también a abrir nuestros libros de texto, ¿verdad? Con la solapa de derecha a izquierda. Sin embargo, en el hebreo es diferente. En el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se abre la solapa del libro de izquierda a derecha. Ya con eso ya no está cambiando nuestra mentalidad. O sea que cuando tengamos nuestro cuaderno, para aquellos que van a empezar a escribir su cuaderno, les recomendamos que lo hagan de esta manera. Porque cuando cuando vayan a por ejemplo, a una librería judaica, los libros que tengan en hebreo van a estar en esta manera, ¿verdad? Así que eso nos va a ayudar. Eso tenemos que verlo de esa forma, no verlo de manera extraña, sino de aprovecharlo, ya es parte de nosotros. Así que va a ser bastante práctica, bastante práctica. Todo idioma requiere práctica, ¿verdad? Van a haber escritura y va a haber pronunciación. La diferencia es que los caracteres van a ser diferentes. Si aprendemos inglés, utilizamos las mismas letras en español que en inglés. Y no es más fácil. La misma dirección de escritura también igualita.
nos es más fácil. Aunque aprendamos portugués, quizás algunas van a variar solamente, pero la dirección es la misma, ¿verdad? Y hay similitudes. Sin embargo, en el hebreo va a cambiar. Y a la vez que el hebreo es un idioma que es milenario, mucho más antiguo que el español, que el inglés, ¿verdad? Muy antiguo, por el cual muchas palabras tienen una misma raíz. No así en el español, no es así. Y muchas de las palabras de origen español provienen del hebreo, provienen del griego, provienen del latín, ¿verdad? Así que estas van a ser herramientas que vamos a estar utilizando. Así que les animo a que preparen su mano, tengan su cuaderno de cuadritos, su lápiz y también tengan bolígrafo. Les recomendamos que tengan un bolígrafo, no sé, azul, negro, uno rojo. ¿Por qué? Porque así vamos a ir aprendiendo. Quizás toma un poquito más de tiempo, pero dicen que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Así que vamos a ponerle bastante esmero. Hermano Francisco, si pasamos a la siguiente filmina. Gracias. Como ven, todo idioma tiene su gramática. Nosotros vamos a hacer uso de la gramática. El español la tiene, el inglés la tiene, el portugués, el francés, el ruso, hasta el chino, el japonés, ¿verdad? Hasta el árabe, todas las tienen su uso gramatical. El hebreo también tiene la suya y tiene sus reglas. ¿Eh? Como todo, toda cosa organizada, toda cosa ordenada tiene sus reglas y nosotros también asimismo debemos de aplicar. El español las tiene, así que tenemos que hacer uso tanto del español como de las del hebreo para aplicar. ¿Y esto por qué? Porque nosotros cuando vamos a compartir del hebreo, vamos a hacerlo de tres maneras. Uno, la escritura hebrea. Segundo, la transliteración. Y tercero, la traducción. La traducción es al idioma del oyente, ¿verdad? En el caso nuestro serían los que hablamos español, o bien castellano, ya que entra dentro de la alineativa. La transliteración tiene un efecto en el destinatario. ¿Eso qué quiere decir? Que el lector, no, el del emisor, disculpen, del emisor. ¿Eso qué quiere decir? Que el que lee quizás no habla hebreo, pero él le quiere hablar a un público de habla hebrea, pero él habla inglés. Entonces él va a leer la transliteración y la transliteración tiene que ser amoldada a la facilidad de su idioma. Por eso que más adelante vamos a notar algunas diferencias en la transliteración. ¿Esto cómo lo podemos ver? Vamos a dar un pequeño ejemplo. Algunos dicen, escriben KH. Bueno, cuando se escribe KH o CH es porque están pronunciando para un lector que no habla hebreo, pero que habla inglés. Y cuando utilizamos solamente la K o la J al final, como en la Haxofit, estamos hablando para un lector que no habla hebreo, pero que habla español. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Van a ser normas y reglas. Lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, como leemos acá, en la columna izquierda tenemos uso de matriz de lectura. Eso se utilizaba antiguamente hasta que se creó lo que se le llaman los puntos vocálicos, los Hanekudot. Con ello vamos a poder denotar algunos usos de vocales como la U, la O, ¿verdad? La A, etcétera. En español son A, E, I, O, U.
Bueno, en hebreo, las nekudot o los puntos masoréticos, como se le llama, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Poseen más tipos de usos de vocales, aunque son las mismas, pero van a tener acentuación. Nivel de fuerza o suavidad al pronunciar. También, como mencionamos, el hebreo es un idioma consonántico, o sea que todas las letras son consonantes, ¿verdad? Por ello no se escriben vocales en el hebreo. Hay unas letras que pueden utilizarse como vocales, pero eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Por ello, les invitamos a que se mantenga en el curso y se mantenga perseverando juntamente con nosotros. Van a haber usos de símbolos como la sheva para algunos, el dagesh. Pulse la diapositiva, hermano Francisco, por favor. Para que salga la columna derecha. Gracias, hermano. Y como ven, normas y usos como preposiciones, prefijos, sufijos. Vamos a hablar de verbos, cómo se conjugan los verbos y los acentos, entre otras cosas más, que todo idioma las tiene. Entonces, también vamos a hacer uso de ellas. Así que vamos a revisar en cierta manera lo que no hemos aprendido de español, vamos a tener que revisar. Y vamos a complementar aprendiendo español, ¿verdad? Así que para aquellos jovencitos van a reforzar su clase de español, y para los que estamos un poquito no tan jovencitos, bueno, que nos sentimos joven, ¿verdad, hermano Ernesto? Nos vamos a sentir contentos porque uno no deja de aprender, ¿verdad? Podemos tener muchos años, pero no dejamos de aprender. Así que sigamos adelante. Siguiente diapositiva, hermano Francisco, por favor. Como ven en la diapositiva que presentamos en este momento, lo que ustedes ven ahora mismo es lo que se le llama un códice, un codex, en inglés, un códice. Antiguamente no existían libros como los que tenemos ahora, impresos, empastados, ¿verdad? Cosidos, engrapados o anillados. En la antigüedad lo que se utilizaban eran rollos, y estos tenían una forma de construcción, se utilizaban dependiendo de la región. Por ejemplo, en el caso de la Torá, se utilizaba piel, ¿verdad?, de animales kasher, como de oveja, carnero o de res. Entonces, se preparaban estas pieles y allí se iba escribiendo la instrucción sagrada. Los primeros 5 libros de Moshe fueron copiados, ¿verdad?, para generación a generación. En aquellos tiempos era muy costoso poder tener una copia de los primeros 5 libros. Pagar a un sofer, que es un escritor, ¿verdad?, capacitado, que conociera la lectura, que conociera la escritura, era muy costoso. Solamente los que podían tener este tipo de documentos eran en el templo sagrado y el rey, como expresa la Torá. Dice que te harás una copia del rollo del libro de la Torá, como dice Devarim, para los reyes de Israel, para que no se aparte tu corazón, ¿verdad?, de seguir mis mandamientos. Ya sabemos qué ocurrió. Fueron muy pocos los reyes que estuvieron, ¿verdad?, conforme al corazón de nuestro Padre Celestial, y la mayoría, bueno, se desviaron. Así ocurre en el pensamiento del hombre. Y bendito sea nuestro Padre que tiene compasión de nosotros. En el tiempo de nuestro amo y salvador Yahoshua el Mesías, ya para ese tiempo ya había la tecnología, vamos a ponerlo de esa manera. Había ampliado
el uso de materiales. Por ejemplo, estaba el papiro, que es la construcción del papel, una forma de papel en la que se utiliza fibra vegetal y fibras de amarre, ¿verdad? Entonces, con este tipo de materiales era uno, más ligero de transportar, o sea que se podían llevar de un pueblo a otro, un edicto real, ¿verdad? Una sentencia, una proclamación, etcétera, se podía llevar con mayor rapidez, pero a la vez también el deterioro era mucho más rápido, porque recordemos que hay insectos que comen fibras vegetales, etcétera. Por lo tanto, la labor de los escritores, de los oferim, ¿verdad? De los masoretas, como se le llama en algunos más adelante, que es lo que guardaban la tradición, pues, ellos pasaban los escritos de un material a otro. Por ejemplo, si se hacía en cuero, lo pasaban en cuero y volvían a escribir todo el rollo, o bien cortaban la sección deteriorada y lo volvían a escribir y lo unían al rollo. En el, como ven, también se sitúa de los papiros, también tenían que ser pasados de un rollo a otro. Por ejemplo, las cartas de los emisarios, posiblemente todas fueron escritas en tipos de papel con un grosor específico, no como las hojas que utilizamos ahora en los cuadernos, ¿verdad? En aquel tiempo eran mucho más gruesas. Y también los papiros, ya que se utilizaba mucho en Egipto, en Mitzrayim, así que todo esto se buscaba conservar. Todo esto podemos tener imagen de ello a través de los rollos encontrados en Qumran, que han sido de los escritos conservados con mayor antigüedad, del tiempo del segundo templo, ¿verdad? Del tiempo del Mesías. También se podría decir que se encontraron algunos rollos, muchos hechos polvitos, así que la labor arqueológica de esto es monumental, vamos a decirlo así, un trabajo de mucha dedicación y de mucho tiempo, y además utilizan lo que estamos aprendiendo ahorita, porque para empatar ese rompecabezas de un rollo dividido, hay que conocer muchísimo el idioma, hay que ser un erudito del idioma. De igual manera, también eso nos ayuda a obtener lo más fidedigno al tiempo el escrito, porque como sabemos, muchos a través de la historia, y como también Shaul expresa, muchos van a torcer las escrituras. ¿Eso qué quiere decir? De que pueden meter su mano y por algún ¿verdad? Algún pensamiento doctrinal, van a querer cambiar algunas cosas. Y en algunos casos también, que debemos de tener presente, es que el error humano puede ocurrir. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos en cuenta cuán costoso es escribir o volver a hacer una copia, no dista de que el escritor en algún momento pueda cometer un error. ¿Eso qué quiere decir? Que ponga una letra que no es, o ponga un punto donde no va. Y estamos hablando de diferentes épocas. O bien que haya hecho un error y ellos tienen que buscar también la forma de cómo, como decimos, borrar esa palabra y volver a escribir. Para algunos, escribir el nombre sagrado también incluía un culto, se hacía una reverencia. Cuando se llegaba al nombre, se lavaban, lo hacían reverencia, lo escribían, y en algunos casos, en otros tiempos, podían escribirlo hasta poniendo letras con oro.
para escribir el nombre del Todopoderoso. Esto nos da una idea de cuán reverente es la persona que se asigna a este tipo de propósito. Esto no es fanatismo, esto es reverencia, porque ellos lo hacían, no tenían un montón de gente alrededor de ellos molestándolos. Ellos tenían que hacerlo porque así lo habían aprendido de padres a hijos, porque esto se heredaba también. Así como en el templo, ¿quiénes eran los que podían servir? Los levitas, ¿verdad? ¿Quién eran los que ministraban dentro de las áreas sagradas? Los hijos de Aarón. Y esto iba por generación, eso se heredaba. Asimismo también este tipo de trabajo se heredaba, porque ¿quién eran los que tenían a su cargo esto? Los levitas y los sacerdotes. Así que esto era una de generación a generación. Hoy día no es así. Hoy día utilizamos de la tecnología, ¿verdad? Como podemos ver ahorita en la pantalla, está lo que se le llama una hoja de códice. Cuando ya se vuelve un libro, se empasta y eso ya se vuelve un códice. En español le decimos libro, en hebreo se le llama sefer, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden apreciar ahí en lo que pueden ver en este momento, y disculpen si se ve un poco pequeño, ese es un ejemplo de lo que es un escrito en el Talmud, en la Gemara, en el Shulchan Aruch, y en los Sidurim, que más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva. Disculpen por el error allí, que puse Geramá y es Gemara, ¿verdad? Entonces, gracias a la hermana Ana que nos permitió ver ese error y ya, bueno, lo corregiremos para que los hermanos que tengan uso de esta información la puedan tener corregida. Bien, como ven, nuestra primer fuente de aprendizaje es el Tanaj, ¿verdad? El Tanaj que incluye la Torá, los primeros 5 libros, incluye los Nevi'im, que son los escritos de los profetas, y los Ketubim, que son los escritos históricos y narrativos, ¿verdad? Todos ellos, en su gran parte, escritos en hebreo, ¿verdad? Con sus cambios a través del tiempo, porque como conocemos, cuando Moshe le fue dada la Torá escrita, ¿verdad? Él escribió en el lenguaje palohebreo. Cuando, y así se pudo mantener por mucho tiempo hasta que cambió al exilio de Babilonia. Habrán habido cambios en cuanto a algunas palabras o en cuanto a pronunciaciones, y eso lo podemos ver claramente en uno de los pasajes del libro de Jueces, si mal no recuerdo, en el cual los del norte y los del sur, ellos conocían una diferencia de pronunciación con la palabra, con la letra Shin y Sin, por la palabra Shibolet. Si decían Shibolet, los agarraban y los podían matar. Porque había enemistad, había guerra entre el norte y en el sur. Estamos hablando de tiempos que había enemistades entre el propio Israel. Y esto porque buscaban tener reyes, ¿verdad? Entonces, esto ocurre y está evidenciado allí en las escrituras para que podamos tener ideas del contexto de cómo el idioma hebreo, ¿verdad?, ha tenido sus formas de cómo se expresa. A nosotros nos toca escudriñar en ella. Por ejemplo, hoy en la mañana de Shabbat, en la enseñanza que se compartió del escrito que nos concedió el hermano Roberto de la Espada,
titulado El creyente se fortalece en la debilidad, ¿verdad? Se tomó de un pasaje que nuestro santo maestro pronuncia, que es Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Entonces, este pasaje, él lo está diciendo en arameo, porque el escrito de la vida del maestro fue encontrado de la pronunciación aramea hacia el griego. Sin embargo, el maestro está citando los salmos, ¿verdad? Y está haciendo una invitación al pueblo de Israel a que conociese lo que dice Tehilim, Salmos, capítulo 21, verso 2. Entonces, aquí tenemos dos referencias de idioma. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Es la traducción, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, él está haciendo una invitación. Sin embargo, aquí hay tres idiomas que debemos o tres formas que debemos de revisar. Esa es parte de nuestro estudio que debemos de realizar. Ahora, nosotros partimos de allí. Nosotros tenemos que tener uso de lo que le llama el contexto. Y esto no deslinda, ni tampoco vamos a ser parciales, debemos ser imparciales, de que en algún momento a nuestras manos va a llegar un libro o un códice del Talmud o del Shulchan Aruch, que es la mesa preparada o las leyes que se utilizan diariamente. Todo esto uno podrá decir, no, pero esos son los escritos rabínicos. Bueno, recordemos que también ellos están allí, pero no por invención de hombre. Eso también viene por una lineatura que debemos de conocer por contexto e historia, ¿verdad? Todo esto es así porque el Todopoderoso así le ha placido estimarlo y nosotros debemos de investigar, ¿verdad? Y como pueden ver, ellos utilizan el hebreo para hacer sus textos que ellos consideran sagrados, además de la Torá, del Tanaj. Ellos consideran sagrados este tipo de información, no propiamente porque haya sido de hombre, escrito por hombre, sino porque contienen pasajes bíblicos. Porque lo que ellos comentan, lo que ellos discuten, lo que ellos tratan de pasar como historias, como son los midrashim, ¿verdad? Las historias, todos son extractos de la Torá. Si uno lo ve de cierta manera, la carta de los emisarios son algo similar, porque se citan las escrituras y se da una interpretación de la escritura y se da la exhortación. Bueno, es lo mismo. La diferencia es que los escritos que tenemos de los emisarios, de los apóstoles, la mayoría, todos son del griego. Si los tuviésemos en hebreo original, el Padre así lo permita, si se halla, ¿no? O si alguien por ahí lo tendrá, porque esa es la otra, que hay coleccionistas que no, y esto yo no lo voy a sacar a la luz pública ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, si llega esa información a tenerse, va a ser algo muy precioso. Para nosotros, estudiantes del hebreo, de la lengua, lo vamos a tener en estima, porque ¿quién no va a querer tener una copia del hebreo lo más antigua posible, quizás del siglo I, siglo II,
como se tiene de la pechita, ¿verdad? Si se tiene algo en hebreo propiamente, no lo vamos a estimar como algo de mucho valor. ¿Y quién de nosotros no va a querer estudiar directamente de ese escrito? Ahora bien, juntamente con eso van a haber investigadores que van a revisar su veracidad, su autenticidad, su tiempo, o sea, su cronología, etcétera, antes que llegue a nuestras manos. Porque bien, han llegado también escritos a nosotros en este tiempo, como son, por ejemplo, el libro de Enoch, ¿verdad? El libro de Yashar, que si bien están mencionados en las escrituras, como el libro de Yashar, el libro de Asher, los escritos son recientes, no son antiguos de aquel tiempo. Puede ser de que ahí hay algo que pueda estar, por eso se le llama a este tipo de escritos, ¿verdad? Pseudoepigráficos, ¿verdad? Que están fuera. Inclusive, también podemos notar que en los cánones de las escrituras, por ejemplo, en el católico hay libros como Tobías, eclesiásticos, inclusive el libro de los Macabeos, que posiblemente hayan copias hebreas de estos libros y están en el canon de ellos, pero son escritos, del cual nosotros podemos tomar también información y proceder a una lectura de ejercicio e investigación del hebreo para hacer comparación. Esto es propio para los estudiantes de hebreo, ¿verdad? Y por ende, cuando tengamos la oportunidad de citar estas cosas, vamos a hacer el señalamiento para los estudiantes de hebreo, tal y tal cosa, ¿verdad? Puede ser en una sección, puede ser un estudio que dé el hermano Francisco, que dé el hermano Roberto, que dé el hermano Anthony, el hermano Emilio, etcétera. Todos podamos tener ese llamado de atención para los estudiantes de hebreo, tal cosa. Entonces podamos anotarlo y darle algún seguimiento si queremos ponerlo o traerlo a mes, ¿verdad? El Eterno así lo permite. Y como ven, cada uno de estos escritos tiene instrucciones, tiene comentarios, etcétera. De igual manera, alguno de nosotros aquí habrá agarrado su Biblia y la habrá rayado por algún lado. En lo personal, mis Biblias están rayadas alrededor. Quizá algunos la tengan bien conservadita, otros procedemos a colorearla, a ponerle anotaciones, a ponerle referencias, ¿verdad? Hay unas que sí las traen impresas, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera, tiene referencia, la Biblia Kadosh, como dice el hermano Manuel Aguilar, tiene referencia, o sea, que tiene informaciones. Bueno, hay otras que les ponemos nosotros. Bueno, así, en el Talmud, ellos citan un pasaje, buscan un mandamiento, hacen una halajá, que es una ley, cómo se interpreta, cómo debe guardarse, y todo eso se escribe alrededor de la página, más los comentarios de los sabios que a través del tiempo han ido colocando y dando sus comentarios. Por eso que muchas personas no es que le vamos a decir, hermano, hermana, no lo lea. No, nosotros no podemos prohibirle a nadie nada, a menos que quiera meterse y apartarse de las cosas del Todopoderoso. Lo que decimos, guarda los mandamientos, mantén tu fe en Yahushua y no te muevas de ahí. Pero lo demás, cada uno tenemos un propósito, ¿verdad? Entonces, si llega a su mano algún tipo de documento de esto, le invitamos a que se prepare primero antes de leer, ¿verdad? Prepárese. En este caso, estamos aprendiendo del hebreo, porque si lo tiene mucha palabra en hebreo, aunque tenga su traducción al español, también vamos a revisar de que muchas traducciones al español, aún teniendo el hebreo al lado, no tiene la mejor traducción de lo que dice el hebreo.
Por eso que bendito sea nuestro Padre que está llegando a nuestras manos versiones que están siendo corregidas, ¿verdad? Están tomando en cuenta las cosas que vamos a estar estudiando. Y a la vez debemos de tener en cuenta, hermanos, que nosotros no vamos a hacer tampoco, evitar lo más posible, esto es, se lo digo como un consejo, de hacer un hebreoñol. Bien, vamos a avanzar rapidito, ¿verdad? Disculpen que me haya extendido. Hermano Francisco, pasamos a la siguiente, ya los demás son pasajes más rapiditos, diapositivas más rápidas. Ajá, bien. Como ven, ahí hay un Sidur, que es un libro de oraciones. Pasemos a la siguiente. Como ven, acá ya eso es lo que es el día a día en Israel, por ejemplo, las calles, los letreros. Como ven ahí en Israel, como mencionamos, están las lenguas semíticas. El arameo muy poco se coloca, solamente el árabe, el hebreo y el inglés, y en algunos casos español, pero muy poco, mayormente inglés, ¿verdad? Entonces, sigamos a la siguiente, hermano. Vamos a ver también el toque antiguo, ya eso lo hablamos, y la parte moderna, que ahora dentro de breve vamos a tocar un momentito nada más, brevemente. Sigamos a la siguiente, hermano. Vamos a tener también, como mencionamos, el uso del hebreo, de los diversos tipos de libros que han llegado a nuestras manos, ¿verdad? Y como ven en la diapositiva, ahí hay diferentes, por ejemplo, ahí hay un rollo encontrado en Qumran del pasaje de los libros de Isaías. Lo igual está arriba en la curvatura que pueden ver allí. Eso es del rollo de Isaías, uno de los rollos mejor conservados encontrados en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Y lo que ven ahí es el Mateo de Shentop, que ya fue encontrado en hebreo, pero tomado una escritura griega, tratado al hebreo, pero ya eso es un tiempo más moderno. Sigamos, hermano, a la siguiente. Vamos a tocar también el aspecto lingüístico, escrito y de acento. Para la siguiente clase vamos a ver dos videos en el cual vamos a prestar atención a lo que es pronunciación, como les mencioné, que es una de las principales atenciones que debemos tener para aprender todo idioma, cualquier idioma. Sigamos a la siguiente diapositiva, hermano. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el contexto en nuestro estudio bíblico es la historia, que vamos a utilizar herramientas como la arqueología. Vamos a tomar también las tradiciones, como ven ahí expuestas en las figuras, en las imágenes. También lo que es los ritos, las ceremonias, las devociones y los actos de culto. Esto lo vamos a poder ver en todo el Tanakh, porque el Todopoderoso dijo, no tomarás las costumbres de aquellas naciones, ¿verdad? Para decir que rindes culto a mí. Entonces, nosotros tenemos que revisar de ellas, de las naciones, y también de las que están actualmente en el pueblo de Israel, para acercarnos más a la Abodá Adonai, al servicio al Altísimo, ¿verdad? Sigamos con la siguiente, hermano. Vamos a utilizar herramientas actuales, tanto mecánicas, manuales y digitales. Por ejemplo, hay libros como el diccionario Strong. Vamos a utilizar para los que tengan computadora y dispositivos móviles como el celular o tableta. Vamos a utilizar propiamente la lectura de las escrituras sagradas, la Torá, el Tanakh completo, los escritos del Mesías, porque ellos toman, ¿verdad? Citan las escrituras, y entonces nosotros tenemos que revisar por qué de una manera aquí dice acá y por qué acá dice de otra manera.
¿Hay alguna discrepancia en las escrituras? Bueno, vamos a revisar todo eso con el favor del Todopoderoso primeramente. Y también, como todo investigador, tenemos que revisar nuestras fuentes, ¿verdad? Vamos a utilizar herramientas para aquellos que tengan teléfonos inteligentes o tablets o computadores, herramientas como MySword o como eSword, que tienen una versión gratuita y otra pagada, ya lo que sea la disponibilidad de cada uno podamos utilizar. La mayoría de todos utilizamos la versión gratuita, así que exhortamos a que todos las puedan tener y que podamos realizar los estudios. Sigamos, hermanos, con la siguiente diapositiva. Bien, el uso en clase, vamos a estar tratando algunas palabras, por lo cual vamos a hacer en algún momento oraciones, como ya hemos compartido en las sesiones, ¿verdad? En cada sesión de Shabbat o en cada una de las sesiones que entre semana hacemos oraciones. Entonces, a pesar que la damos en la traducción al español, es bueno de que las vayamos revisando, ¿verdad? Cada palabra de lo que estamos diciendo allí para que tengamos un entendimiento. Y de igual manera, las conversaciones que podamos tener. Sigamos con la siguiente diapositiva, hermano. Como ven aquí, para aquellos que tengan una motivación como un plus de ser hebreo parlante, como pueden ver abajito en la figura, los caracteres que están ahí es del hebreo cursivo que se utiliza actualmente en Israel en las universidades y en los colegios. Es una forma de escritura rápida. Es como para aquellos que estudiaron comercio, no sé si recuerdan la estenografía, ¿verdad? Que era una forma de escritura de dictamen y la taquigrafía, ¿verdad? Que se utilizaba para escribir un dictado de manera rápida. También se utiliza en los juzgados la taquigrafía, que es para recoger en menos palabras lo que se está diciendo. Esa parte sí no la conozco, pero llegó a mi memoria. Acá también los hermanos la están citando y tenemos una breve comprensión de ello. De igual manera, para aquellos que quieran aprender diariamente palabras, les invitamos, no es publicidad, hay una herramienta hay muchas herramientas app en el App Store para aprender hebreo de manera de diálogo, de aprender frases, etcétera, que las pueden tener y eso afianza su práctica del idioma. Hay muchas. En este momento hay una gratuita que se dice Duolingo, se llama Duolingo. Así que para aquellos que quieren apoyar al talento latinoamericano, el inventor de ella es un guatemalteco, así que si lo quieren apoyar, creador de Duolingo, así que si lo quieren apoyar, bueno, la descargan y la ponen ahí. Bueno, la diferencia es de que estos tienen que revisar que muchas herramientas de aprendizaje del hebreo muy pocas son en español. Vamos a buscar una lista para aquellos que quieran o los que vayan a investigar o que vayan a estar probando, descargando e instalando. La mayoría son hebreo-inglés. Así que si podemos encontrar una en español, la podamos instalar. Para aquellos que quieren conocer, hay una app que se llama Reverso, creo que se llama Reverso, en la cual se puede escoger y se puede utilizar español hebreo. Pero es un poco más complejito, porque esa te da muchos ejemplos y entonces, pero de todas maneras, si quieren utilizarla, revisen, ¿verdad? Para que vayan entrenando la visión de cómo se escribe el hebreo, algunas pronunciaciones, etc. Ya después, poco a poco, iremos compartiendo otras apps que podamos encontrar. Siguiente diapositiva, hermano. Como ven allí, en este momento hay un ejemplo práctico que es la palabra Elohim. Este es uno de los ejemplos que vamos a estar revisando
como hebreo bíblico, ¿verdad? Utilizamos mucho en nuestro léxico Elohim, Elohim, e inclusive a veces se nos escapa y se lo decimos a una persona que no conoce hebreo, le decimos Elohim, que Elohim te bendiga, ¿verdad? Pero la persona no sabe qué es Elohim. Ahora bien, y si nos pregunta, hey, ¿y qué es Elohim? Ah, no, es un título del Todopoderoso. Ah, ¿y qué más? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ir profundizando, para que si le vamos a explicar a una persona, le expliquemos bien y no a media. Porque lo que podemos hacer es que nos va a terminar diciendo, ah, no, me quieres judaizar. Y eso no es así. Inclusive la palabra Yahudá, ¿verdad? Porque muchos la utilizan por el término español judío, le han dado una entonación un poco apática. Sin embargo, para los que estamos aprendiendo hebreo, que a uno le digan, tú eres yahudita, inclusive para nosotros, conociendo su raíz, esa palabra, nosotros no deberíamos sentirnos alegres porque dice la traducción que yahudita es el que exalta, el que alaba a Yahweh. Bendito sea su nombre. Entonces, pero eso nosotros somos los que conocemos eso, si estamos estudiando el hebreo. Pero el que no lo conoce, lo entiende mal. Por ende, a nosotros nos toca ser, ¿verdad?, pacientes en explicarle si esa persona quiere conocer qué significa eso, ¿verdad? Y tampoco ponernos a pelear si ya tú eres judío, tú eres judaizante, no, porque ya sabemos cuál es el significado. Así que, amados hermanos, con esto seguimos a la siguiente termina, hermano Francisco, y cerramos con ello diciendo Todá Rabá. Lo puse ahí en la transliteración, ¿verdad?, que es funcional tanto para el lector español como el inglés, y su traducción, por ende, al español, como muchas gracias. Así que, amados hermanos, en este momento, con ello, terminamos esta primera introducción a la clase de hebreo. La siguiente clase será el Aleph Bet, el alefato, ¿verdad?, en la cual iremos compartiendo otras cositas más.